Entonces tenemos claramente que la arteria umbilical en condiciones patológicas va aumentando su índice de pulsatividad. ¿Estamos de acuerdo? En condiciones patológicas. Sí. La arteria cerebral media va disminuyendo su índice de pulsatividad. No hablo de resistencia, índice de pulsatividad. Se va convirtiendo en patológica. Ok. La arteria cerebral, no miento, la arteria umbilical, perdón, va a ser patológica cuando sobrepase el percentil 95. Correcto. La arteria cerebral media va a ser patológica cuando baje al percentil 5. Esos son nuestros parámetros. Pero entendiendo el descenso, fíjense ustedes que en un determinado momento están iguales. ¿Están en el percentil por encima del 95 o por debajo del 5? No. Si yo analizo individualmente la umbilical, no llegó todavía al 95. Si analizo individualmente la cerebral, no llegó a por debajo del 5. ¿Verdad? Y hay un momento o un punto de inflexión. Ok. Lo que pasa es que ese punto de inflexión va a ser importante porque si sigue la arteria umbilical, va a llegar por encima del percentil 95 y decir, ahora estoy patológica. Y lo mismo me va a suceder con la arteria cerebral. Cuando llegue a por debajo del percentil 95, voy a considerar, perdón, 5, voy a considerarla como patológica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hay una condición de que ya es patológico el índice cerebro-placentario antes que cada arteria sea patológica en forma individual. Por eso es que se diseñó que el índice o el ratio cerebro-placentario o el índice cerebro-placentario va a ser la división entre el valor del índice de pulsatividad de la arteria cerebral media sobre el valor de pulsatividad de la arteria umbilical. Nada más que eso. Un dato que tienen, claro, cuando analizo la umbilical, me dice IP de tanto, la cerebral IP de tanto, ok. En forma genérica, rápida, para que no se olviden o no se desesperen cuánto es el percentil 5 para ser patológico, debe ser mayor a 1. Cuando es mayor a 1, es patológico. Nada más. Así en forma. Ahora, tengo 0,97. Va a llenar la tabla. ¿Eso se puede hacer con cálculo Barcelona? Sí, también es que cuando le ponen luego de los índices de forma grupal ya te salta el índice cerebroplacentario automático, puede ser una división nada más, un cálculo matemático. ¿Cuándo tiene la mayor a 1? ¿Perdón? Me perdí cuando la cerebral. No, cuando esta división es mayor a 1, es patológico. 1 o mayor a 1. Pero puede ser 0,95 y ya está por debajo por encima del 35. Probablemente, pero para ser así como les dije, la uterina, primer trimestre, ¿cuánto era? 2.5. ¿Y segundo trimestre? 1.5. Y me da 1.4, 1.6 el primer trimestre. No, voy a pasar la tabla por la duda. Y me puedo encontrar que está normal, sí, pero es un número rápido en mi cabeza. Ese es lo que digo que sea para el 1, no es tan estrictamente el 1. Pero eso está todo. No, acá no está eso, lo que yo no. Eso está todo. Y este índice cerebroplacentario está descubierto ya, o sea, descrito por el año 90. ¿Tenía alguna utilidad práctica? No, no tenía ninguna. ¿Hasta cuándo? Hasta que apareció la restricción tardía del crecimiento intrauterino. Ahí recién tiene utilidad. ¿Y qué utilidad tiene? Continuará porque vamos a hablar de restricción tardía la semana que viene, en agosto. ¿Qué me iba a contar? Que el valor esperado de la relación es que sea mayor a 1. Sí, no.
menor a 1. Menor. Arteria cerebral dividido arteriombilical. Sí. Que sea, bueno, creo que Yo tengo un caso ¿Cuánto te da? 0.45. Sí. Y es patológico. mayor a Perdón, entonces está bien, yo me estoy confundiendo. Sí. Sí, por la división, sí, está bien. Porque es cerebral sobre umbilical. Sí. Sí, no puede ser. Y los cerebrales Sí. tienen más resistencia. Exactamente, sí, tienes razón. Hasta aquí también. Uno o más. Uno o más. Bueno, para cerrar, ductus venoso. Y aquí sí tengo que cambiar el chip. El ducto venoso no es fácil. Ese sí, a Juana le encanta el ducto venoso. Y le voy a contar por qué yo doy ducto venoso enseguida. Vamos a hablar del ducto venoso. ¿Dónde está el ducto venoso acá? Justito en la liasis. ¿Se ve? Sí, ahí está el fenómeno que preguntaba en el tema de la restricción de no es que el vaso haya una patología, no. Se utiliza el principio físico, justito aquí, ese alias médico. Entonces, ¿dónde voy a poner mi muestra? Aquí. Y si el feto no se mueve, va a salir. Ahí el flujo es mayor, ¿verdad? El flujo es mayor, vamos a ver por qué. Fíjense ustedes. Y este es interesante, a mí siempre me gusta mirar la historia. 1561, Andrea Vesalio, anatomista italiano, descubre lo que después se consideró como el conducto arterioso de Arancio. Pero fue Andreas Vesalio el que descubrió, pero su discípulo más avivado publicó. Por eso se llama, en su momento, el cambio de nombre, conducto arterioso de Arancio. Y acá tenemos muchos personajes que vamos a ir citando. Este es el profesor Sosa Lavarría. Voy a mostrar algunas imágenes, le voy a contar también por qué me dio. Y este es un congreso con el doctor Gallo, Kirserud, Maurides, Matías Alejandra de Portugal y Alberto Sosa Lavarría de Venezuela. Y van a escuchar mucho que hable de ellos en esta presentación. Al punto que, fíjense ustedes, Alejandra Matías, año 97, se publica su tesis, pero Nuno Montenegro era su jefe y salió primero, pero realmente la tesis era de ella, su tesis doctoral. Y fue el Doppler color en la evaluación en el primer trimestre de la gestación. La primera publicación que hay de ductus venoso primer trimestre se la debe a ella. ¿Y por qué a mí me gusta tanto el ductus venoso? Porque me puse a estudiar. ¿Y por qué me puse a estudiar? Año 2008. Yo recibo una invitación. Usted está invitado al Congreso Mundial de Medicina Perinatal en Países de Vía de Desarrollo en Cartagena de Indias. Ay, caramba, qué gusto. Todo muy lindo hasta ahí. Le pedimos que pueda desarrollar el tema de ductus venoso. Perdón. ¿Qué quiere que hable? De ductus venoso. Ok, con mucho gusto. No tenía nada, pero bueno, voy a empezar a investigar, prepararme. Para esa época, calculan ustedes que teníamos 9 años de que se puso por primera vez en el primer trimestre. Yo acepto, empiezo a preparar y la siguiente comunicación me dicen, esta es la mesa en la que va a estar y está conformada por usted con ductus venoso, Alejandra Matías con tal tema de que y yo toca hablar de ductus venoso frente a ella. Entonces, señor, Tengo que leer. efectivamente hay veces que van a hablar, tengo que leer el ductus venoso. Y desde ahí, gracias a Alejandra Matías, le conté alguna gran historia y ella se mató de la risa, ¿verdad? En la presentación estaba Alejandra, por supuesto, entonces yo hablé todo, qué sé yo, y digo, uy, no le falta y me pregunté algo de ¿Termina alguna pregunta? Congreso Mundial, sala llena, ¿verdad?
No, yo solamente quiero felicitar al expositor y solamente un detalle, que tal cosa, eso no, el resto estuvo muy bien. Gracias, doctor. Pero ya se imagina, entonces ahí vengo leyendo y me apasiona el YouTube venoso después de eso, ¿verdad? Entonces, le dije, Maurides, miren la fotografía electrónica que él publica. Esto tiene 1 milímetro. Imagínense cuánto tiene el ductus. ¿De qué me sirve? A veces me dicen, no está el ductus. Sí, el ductus está. Hay agencia de ductus también, aquí sí hay, y eso, si hay tiempo vamos a hablar después. Pero si yo no sé ubicarme anatómicamente, no voy a encontrar nunca el ductus. Nadie va a encontrar lo que no busca. Entonces el ductus hay que buscar, y ahí está la importancia de la anatomía. Entonces viene la vena umbilical. ¿Qué tipo de sangre trae la vena umbilical? Ricamente oxigenada de la placenta, ¿verdad? Ok. Entra y se convierte después a nivel hepático en seno portal. Sigue el seno portal. Justo en el momento que está haciendo la curvatura, nace el ductus. Y según los anatomistas, como dicen los anatomistas clásicos, hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Y se dirige a dónde? A la aurícula derecha. Pero fíjense ustedes lo inteligente de la naturaleza de Dios. Sangre ricamente oxigenada por una autopista que no tiene curvas. ¿Ustedes saben cuál es la ventaja del tren bala? No tiene curvas. Es recto. Entonces adquiere una mayor velocidad. ¿Y por qué le interesa al feto tener mayor velocidad? Porque es un vaso que está llevando su oxígeno. Exacto. Ahí no termina la historia. Va a terminar en la aurícula, sí. Pero tenemos, y miren la distancia, un vaso ahí al ladito nomás. La vena cava. Y si esto es 1 milímetro, miren ustedes dónde estamos. ¿Qué significa? Si pongo mi ventana un poco más abierta, puede sonar la cava y el ducto a la vez. Y son vasos distintos. ¿No se desemboca en la cava inferior? Ahora vamos a llegar. Entonces, ese es el problema. Y hay otras estructuras vasculares que están todas unas al lado de la otra. Por eso no es fácil. La umbilical, ¿y quién está al lado? Ay, la vena. El ductus, ¿cómo se llama? La cava, Todo. el seno portal, las hepáticas, ¿verdad? Entonces no es sencillo, no es sencillo. No termina en el vestíbulo, no termina el ductus en la vena cava, es una variante, según lo que hoy sabemos. Vesalio describe cómo que terminaba originalmente en la cava, y a través de la cava entra a la aurícula derecha. No, hoy se sabe que no. Este otro señor, Sosa Barría, a él le encanta como hobby hacer autopsias de fetos que fueron interrumpidos y hacer la necropsia, pero fetos de 20 semanas, o sea, y el corazón tiene. Entonces estas imágenes son de él. Y un día hablando con él enfrente también en el Brasil, me dice, sí, está muy bien, pero yo te voy a dar mis imágenes. Y me dio esta publicación en la revista venezolana donde están, y ahí explica en más detalle la fisiopatología. ¿Qué se ve? La vena umbilical, el seno portal, el inicio del ducto venoso, acá está la vena cava inferior. Fíjense que no termina en la cava inferior. Y él describe que efectivamente termina en esta estructura que se llama vestíbulo venoso subdiafragmático. Ay, bueno, ¿por qué lo que tanto? La diferencia anatómica no es algo, si termina acá al lado, termina acá, es lo mismo.
¿Por qué? Continuará. Le voy a decir enseguida por qué. La otra particularidad, y este también es de Alberto, acá viene la vena umbilical, semejante calibre, pero después se estrecha fisiológicamente. Como embudo. ¿Ah? Como embudo. Como embudo, pero brusco. Y termina después, y él lo demuestra, en el vestíbulo venoso subdiafragmático. Se ensancha otra vez. Se ensancha otra vez. Después, ¿pero qué pasa? Vienen todos los eritrocitos felices de la vida porque estamos en la autopista que vengo oxigenando y está la barrera policial ahí, me deja pasar solo un eritrocito. ¿Qué sucede entonces? Colapsan los eritrocitos y acá hay tumulto, caos de eritrocitos, aliasing, porque algunos avanzan, otros retroceden. La señal color se codifica en azul, se codifica en rojo, aliasing. Entonces el aliasing es el mejor aliado para encontrar el ductus venoso. Sí. Están, y estamos hablando del primer trimestre. Porque después van a ver el segundo trimestre, ahí está el ductus. Sí, sin aliasing, sí, sí saben anatomía. Si no, también ahí va para esta ductus, ¿dónde está? Y que si no sabe dónde buscar, no va a encontrar, ¿verdad? Entonces tiene esta particularidad y definitivamente termina en el vestíbulo venoso subdiafragmático. Después ya empiezan las variantes anatómicas nada más. Que si termina en la cava, si termina en una de las hepáticas, que si terminan. Ok. Doctor, ¿y ese vestíbulo tiene conexión con? El ventrículo derecho ya. Pero la aurícula derecha, sí. Ahora, ¿por qué insistimos en el vestíbulo venoso subdiafragmático? Le dije, no importa que sea allá o acá, si finalmente cae todo al mismo lugar. ¿Qué está pasando? Tenemos sangre que es distribuida a través del ducto arterioso, a través del foramen oval y también a través del ducto venoso. ¿Y qué es lo que le hace tan particular a esta historia? Acá también hay otra historia. Me invita Francisco Maguad, vamos a ir a Manaus a dar un curso. ¿A dónde, Francisco? Francisco Maguad, el brasilero, ¿verdad? No sé si usted lo dijo. Es a Manaus. Ah, vamos. Ah, es turista también, dije. Entonces llego a Manaus y me dice, tienen que ir al encuentro de las aguas. ¿A dónde? Al encuentro de las aguas. ¿Y eso qué es? Y no, es la unión del río Amazonas con el río Negro. Eso es lo más típico que hay acá. Ah, no, entonces no puedo dejar de ir. Y yo llegué antes del curso, ¿verdad? Y justamente uno de los temas que tenía era adultos. Entonces nos vamos a una lanchita caminando, dijo, la lancha. Y el guía nos dice, estábamos nosotros en el río Amazonas. Se llama Amazonas. El nombre indígena es Silemoen porque el color es amarillo. Y se unía ¿con quién? Con el río Negro. Entonces nos explica el guía, a ver, acá hay varias cosas, dice. Los que estaban al lado del bote, metan su mano. Sientan la temperatura. ¿Sí? ¿Hace calor? Ok, seguimos. Llegamos al río Negro. Metan la mano. Está muy frío. Sí. Segundo, el río Negro era negro. Literalmente negro. Y es negro porque también nos explican en ese momento que hay sedimento del río que se va arrastrando. Entonces yo le digo a mi señora, esto es el ducto. ¿Qué? Ella no es médica, ¿verdad? Y las fotos saqué yo. Entonces dije, este ejemplo le voy a poner acá el lunes, el viernes. ¿Qué pregunta? No, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Quién sacaba fotos? Ella no entendía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces el río negro, sangre poca oxigenada que va por ¿dónde? Por la cava. ¿Termina dónde? Aurícula derecha. Ok. Pero están ductos. Amazonas, Silemoes, amarillo, no hay sedimentos, otras velocidades. Sangre ricamente oxigenada, que termina ¿dónde? En el vestíbulo venoso subdiafragmático al lado de la cava.
Y cuando llegamos al encuentro, realmente, ¿qué es lo que se vio? Esto. Estas imágenes son reales, ¿eh? Y se ve por kilómetros, pues uno recorre, ve el agua negra y el agua amarilla. No se mezclan. Ahí yo dije, esto es lo que pasa en el mundo, no se mezclan. ¿Y por qué no se mezclan? Acá la aplicación física es porque son temperaturas distintas, sedimentos distintos, densidades distintas. La aplicación del ducto es la disposición anatómica, porque está demostrado que el vestíbulo venoso subdiafragmático apunta exactamente al agujero oval. Y recuerden que viene con una velocidad tremenda el electrocito para entrar ¿a dónde? A la aurícula, para pasar ¿a dónde? A la aurícula izquierda. A través del agujero. Entonces a través del agujero oval hace y apunta directamente como un trampolín y sale y va a caer la sangre en la aurícula izquierda. Corta camino del Exacto. Un fisiólogo. Por eso insistía que termina en el vestíbulo venoso subdiafragmático. Porque así, la dirección es exacta. Y ya hay estudios, no me pregunten cómo hicieron, porque ahí les voy a contar más adelante, que dicen que, y demuestran, sobre todo de Kiesel, que las sangres no se mezclan. ¿Y qué porcentaje de sangre llega acá? Ya está también establecido que les digo enseñar. Entonces, cuando presento esto en el Amazonas, o sea, en el Manaus, se para Francisco y me dice, no te puedo creer lo que comparaste. Nunca nadie pensó, bueno, madre, es que yo quiero mucho a Ductus. Y después me puse a investigar y hay 3 lugares en el mundo donde hay encuentro de las aguas. Otro en el río Orinoco, con no me acuerdo qué río, en Venezuela y hay otro en Asia. Esto ya no conozco, ese ya trae fotos. ¿En Ciudad del Este también? ¿También es así? Ah, mira. Y en Paso del Ese me queda más cerca para allá, pues no sé. Voy a poner un ejemplo. Vamos con Ciudad del Este, entonces. En la conjunción de los dos ríos. ¿Y se nota así tan clara la diferencia? No me digas. Y el Paso del Patio también Paraná, Paraguay. Sí, se nota muchísimo. Bueno, entonces sí, viste la naturaleza, ¿verdad? Ok, lo que quiero significar es lo que está pasando para que entendamos estos son fisiológicos. Va a pasar obviamente a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, primera rama de la aorta, coronaria. Entonces, es tan sabia la naturaleza que trae sangre ricamente oxigenada. ¿Para quién primero? Para el corazón. Segunda rama de la aorta. ¿Dónde va el tronco? ¿O qué rama da el tronco? Caramba, cerebro. La siguiente rama, la otra carótida. Caramba, asegura oxígeno a mi bomba y asegura oxígeno a mi órgano blanco importante, cerebro. Y después también. Para que se puedan dar y entender hemodinámicamente qué está pasando. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el ductus? Y esto se refleja claramente, si ustedes vean, entra seno portal. Justo en el momento del cambio, se achica la pista, turbulencia, entra a la aurícula derecha. Entonces, si yo pongo acá y no puedo fallar, va a salir el ductus. Doctor, y el PRF tiene que estar Es una inferior a ese. Exacto, pero hagan el razonamiento clínico. Ahí tiene una alta velocidad. Y yo quiero ver, ¿voy a subir o bajar el PRF? No, subir. Bajar para ver Tienes que bajar para ver dónde está el aleazo. Exacto, Donde hay mayor flujo. exacto.
Pero ya entiendo por qué bajo, no es que voy a bajar, voy a subir, no es, y cuál era para poder encontrar el ducto. Y después ya se movió. Entonces, si yo sé la anatomía, me va a ser más fácil encontrarme. Entonces, aquí estamos. Este es el segundo trimestre. Fíjense, sin color. Acá está el ducto. Justito. Se traspola a lo que es la emergencia. Aquí hace su aleación. Anatomía. Claro, pero ese es porque el bebé está así justito y entonces uno zona y cuando está así, ¿qué hago? Y hay opciones. Porque tengo estos problemas. Puedo verlo en forma longitudinal o en forma transversal. Y en forma transversal voy a buscar un corte de 4 cámaras y ahí va a aparecer el aliasio. Ahí está. Ese es el. ¿Me siguen? Corte de 4 cámaras, color. Vamos bajando. Cuando desaparece el corte de 4 cámaras y veo una zona de aliasio, ahí está el ducto. Solo que en un corte transversal, en un corte longitudinal veo todo el trayecto del ducto. Claro, es más fácil, ahí está. Sí, pero acá me voy a guiar exclusivamente por la aliasio para saber dónde está el ductus, porque anatómicamente le corresponde a esa región. Porque hagan lo mismo, imagínense ustedes, baja, ustedes ya no tienen ductus, yo tampoco, ¿verdad? Pero bajen, salen las 4 cámaras, bajan un poco más y ahí aparece el ductus, justo en el momento de que está entrando a la aurícula, ¿verdad? Entonces se puede ver de las dos maneras, se puede ver de las dos maneras. Tercer trimestre, ¿dónde está el ductus? Seno portal, curvatura del seno portal, ahí está el ductus. Sigue el seno portal, después sigue, pero ahí está. Color, no necesito saber de anatomía. Y me van a decir, claro, pues si yo hago acá mi isonación, no voy a caer en un ángulo de 90 y el coseno 90, bla, bla, sí, es cierto. ¿Qué voy a hacer? Corregir con mi mano. Y ahora les voy a mostrar. Enseguida les voy a mostrar. Problemas para tomar la muestra, evitar los movimientos. Feto, quédate quieto. Volumen de la muestra, chico, porque tenemos toda la otra estructura vascular y estamos hablando sobre todo primer trimestre, ¿verdad? Filtro de paso lo más bajo posible, porque el filtro estaba nervioso usando con un vascular y yo tengo el filtro de decir la onda A no está. Si está, tu filtro te está fastidiando. Vamos a ver un ejemplo. Acá está. Ese, onda A, y ya le adelanto que esta es la onda A. No, la onda A no está. Si está tapada por el filtro. Claro, está hecho a propósito para que vean cómo se ve y ustedes van a ver fotos así mismo y le remiten onda A ausente, aplazado el granito. Ese es el problema del filtro. Entonces el filtro, el menor filtro posible. Velocidad de barrido, idealmente a 100. Evitar contaminación de la cava o la vena umbilical que está muy cerca. Y esta es una imagen de Nerea maíz. Miren, acá está la vena. Acá aparece el ductus, sigue estando la vena. Fíjense cómo hay una superposición con la onda A. Entonces yo no sé si realmente está ausente o está la vena tapándole. Este es el ductus realmente. Y después ya aparece la cava. Esto es cava. La cava tiene fisiológicamente un flujo reverso, siempre, o si no, no es cava. El ductus debe ser fisiológicamente anterógrado, todas sus ondas, y vamos a analizar enseguida las ondas. Y después está solo la cava, pero eso es constante, y el ductus no debe tener onda a reversa. No estamos hablando de milímetros de diferencia. Eso que significa que si la paciente respiró un poquito más, ya el feto se murió. Ángulo de isonación, menos de 30. Y vamos a... no tengo lo que vamos a ver. No, pero visto no está acá. Ahí estoy saliendo. Aquí está el ducto, ¿verdad? Sí. Y yo voy a venir acá y le voy a isonar y va a caer un ángulo 0.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sin perder de vista el ductus, le dejo un ángulo menos de 30. Y ahí pongo, ahí de nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo el traductor. Nada más. Pero sin perder de vista el ductus. Pues este que yo quiero visionar, ok, ahí llega a menos de 30. No me voy a regular acá porque así más rápido. No, la regulación electrónica del ángulo no me sirve, recuerden eso. Ese segundo y tercer trimestre, ¿verdad? Sí, sobre todo tercero. ¿Y el primer trimestre? No, ahí es más difícil. Sagital. Depende, ahí puedo hacer sagital o transversal, depende ya de cómo esté la posición. Y después tiene un reconocimiento acústico, suena de manera distinta, que hace sonar muy bien al ductus, y yo no me animo a repetir. Mario Palermo siempre cuando da su clase, él imita el ductus, imita la cava, imita la ilíaca, imita la genial, y uno se da cuenta, pero cuando hace te da cuenta que sí, tiene una onda, un sonido distinto. Pero también hay un reconocimiento morfológico y único. La única vena, porque el ductus venoso histológicamente es una vena, que está arterializada, o sea, que tiene latido, es el ductus venoso. No hay otro. Con ciertas características, que la vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué yo hago? Identifico dónde está el ductus. Si vengo, caigo acá, no voy a estar tan en 30, pero voy a tener bastante próximo a 30. Pongo el Doppler pulsado, ajusto la ventana y me tiene que salir una onda trifásica, como esa. ¿Pero qué significa cada onda? La primera onda se llama pico sistólico de máxima velocidad, que corresponde a la sístole ventricular, y por eso se llama onda S. Es la que menos nos importa, pero debo identificar. Ese pico máximo que está haciendo, ¿qué significa en el ciclo cardíaco? Es justo el momento que se produce la contractilidad del miocardio, perdón. ¿Qué le pasa a la aurícula? La aurícula está vacía, ¿verdad? Entonces hay un fenómeno de succión de la aurícula a lo que está trayendo el seno portal a través del ductus de sangre oxigenada. Literalmente le chupa. Por eso es de una velocidad tan alta, ¿verdad? Por eso va a ser la onda S. Pero una vez que empieza la relajación, obviamente empieza a llenarse de nuevo y esa velocidad pues se va a ir disminuyendo. Por eso que va cayendo la velocidad, pero llega a un punto máximo. El segundo pico importante del ductus es la diástole precoz, o lo que corresponde en el ciclo cardíaco al llenado pasivo del ventrículo, que es la onda D, o la diástole precoz. Llenado pasivo. ¿Qué significa? Se abrieron las válvulas auriculoventriculares, lo que había de sangre ahí va a caer, ¿verdad? Entonces sigue cayendo aún más la velocidad, pero hace este pequeño pico, pero no llega a ser tan alto como el de la sístole ventricular. Por eso este tiene que ser siempre menor a este. No puede estar a la misma altura. No hay duda. La cava tiene una onda muy parecida. Y finalmente, y esta es la que más me interesa, es el llenado pero activo de los ventrículos, o también lo que corresponde a la contracción auricular. ¿Qué pasa con la contracción auricular? La aurícula, para terminar de vaciarse, se contrae. Entonces, ¿qué le pasa al ductus? Está resistente, porque antes le estaba literalmente chupando.
ahora se está mandándole sangre al ventrículo, entonces encuentra oposición a la sangre y eso hace que su velocidad caiga. Claro, pero va a ser anterógrada y va a estar presente. Entonces, gracias, Juan. Lo que está haciendo el ductus venoso con sus tres ondas, que son únicas, es reflejarme directamente lo que pasa con el ciclo cardíaco. ¿Y por qué tanto tenemos que entender qué pasa con el ciclo cardíaco? Porque quiero saber lo que es el ductus, ¿no? Ya van a ver después por qué. Porque si no entiendo esto, no voy a poder entender las aplicaciones que tiene el ductus venoso en la práctica clínica. Por eso la conferencia se llama así. Y va a ser patológico cuando está ausente esta onda A llega a la línea de base o esta onda A está reversa, indicándome que el corazón está en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el momento de la diástole precoz está alterada y entonces no solamente no puedo avanzar, sino que la sangre va a retroceder de tanta resistencia que encuentro adelante. Por eso que la onda A negativa es considerada como patológica. Y no hablamos del índice de pulsatilidad todavía. O sea, así rápido, onda A ausente, patológico. Onda A negativa, patológica. ¿Y por qué no uso el índice de resistencia? Porque ¿cómo voy a hacer lo que hoy hablamos? Cuando pongo la fórmula y voy a trazar el ducto venoso y aquí recién va a terminar, este es negativo. Entonces la fórmula para el índice de resistencia no me sirve, no me sirve el índice de pulsatilidad, a pesar de que sea negativa la onda. Por eso que se usa el índice de pulsatilidad y no al pulse-load o el SD o pulse-load de resistencia, ¿verdad? Ok, pero aún puedo medir, sí puedo medir. Y ahí está medido varias ondas. Esta es la onda A y fíjense, esto es automático. Porque yo le tracé que me marque el ducto venoso de aquí, aquí. ¿Qué hizo? Miren dónde posicionó este puntito tipo triangulito, el acítole. La otra onda ni le interesa a la máquina. Pero aparte, a mí me confirma que es ductus, nada más. ¿Y dónde está el otro? Está acá. Quiere decir que en la fórmula estaba utilizando sístole sobre diástole, menos la diástole sobre la velocidad. ¿Cuánto es el valor? El índice de pulsatilidad del ducto venoso 0,78. Por eso puedo calcular el índice de pulsatilidad. Entonces, ¿cuándo va a ser normal? Cuando tengo la típica onda con tres características que ya saben. Primero anterógrada, una segunda onda que va a ser siempre menor al pico sistólico y la más importante, la A. ¿Cómo informo? Onda A positiva. ¿Y qué IP tiene? No sé, no me interesa. Si entendí el ciclo cardíaco, ¿para qué quiero saber el IP? Y además, una onda A súper generosa. Cuanto más se acerca a la línea de base, voy a mirar la tabla. Porque puedo tener un IP alterado, pero todavía no llegó a ser ausente. En ese caso sí. Son pocos casos, pero lo hay. Porque después ya está ausente. ¿Es patológico? Sí. Porque la sangre no está retrocediendo, sí, pero no se mueve. Quiere decir que la diástole de ese ventrículo, de ese ciclo cardíaco no está funcionando. Porque paró el movimiento de la sangre. No puede ser. Yo necesito la inercia de la sangre. Entonces así interpreto. O bien, no, es patológico. Porque veo que está la onda reversa. Y veo que está la onda reversa. ¿Puedo parar? Veo que está la onda reversa acá, en cada ciclo. Entonces, ¿cómo está aquí
el filtro, lo más bajo. Entonces veo que cada ciclo exactamente se corresponde con que es reversa. Ese es ducto patológico. Y aquí tienen lo que ustedes me decían, ver, ahí está un ángulo de isonación. Cuando no lo pueden hacer en la forma longitudinal, tómenlo en transversal. Ahí está la liasis. Y yo pongo acá, y ese ducto está contaminado, y no porque el tamaño de la ventana es solamente donde está la liasis. Doctor, ¿cómo diferenciar entre la vena cava? Ahora vamos a llegar. Entonces el ducto es fácil, no. Y fíjense lo que hizo Rogelio Cruz. No, perdón, esta es Nerea Mais con esto. La curva de aprendizaje del Doppler del ducto venoso entre 11 y 14 semanas. ¿Cuántos ductos tengo que hacer? Más de 80 para hacerlo correcto, según los cálculos de ella. Entonces es fácil. Entonces, háganle ductos a todo feto que camina. Que nada, eso es todo. Ya cambié mi versión. Tenés toda la razón. A todo feto que nada, háganle ductos. Si no estamos bien, no importa. Que practiquen. Y si no ya lleva mucho tiempo, que el siguiente no pasa nada. Total, estoy practicando, pero cuando tenga una restricción, cuando tengo una traducencia nunca la aumentada y quiero saber dónde está el ducto, ay, como era que no me acuerdo, que hace rato no hago. De eso me sirve. Y los números cantan. 80. ¿Quién hace 80 del primer trimestre? 80 estudios en un mes. De primer 11, 14. Yo no llego. No. Juana, ¿vos llegas? 70. Vamos otra vez. 6 meses que me jubilé. O sea, 0, no, pues. Entonces, por eso es importante entender fisiológicamente qué pasa con el ducto. Ahora, ¿de qué me sirve? Las primeras publicaciones del ducto venoso primer trimestre fueron de Alejandra Matías. Ella decía, se relaciona la alteración del ducto venoso con alteraciones cromosómicas. Y si ustedes buscan sus publicaciones, como todas las cosas del primer trimestre o los marcadores, era, híjole, esta es la panacea del ducto venoso para encontrar. Entonces ella llega a, fíjense, en varios trabajos llega a esta conclusión. 1563 gestaciones con el ducto venoso antes de una técnica invasiva, el cariotipo era normal, pero fíjense, trisomía 21, 18, 13, turner y triploidías. ¿Y qué tiene que ver el ducto venoso con la alteración cromosómica? El 50% de las comunicaciones interauriculares van a ser down. O es down más para demostrar lo contrario. Entonces, si hay cardiopatías, y eso lo vemos más adelante, muchas van a estar relacionadas a alteraciones cromosómicas. La 18 y la 13, la mayoría van a tener alteraciones cardíacas. Claro, estamos en primer trimestre. Entonces, es un marcador muy temprano, sí. Solo que no es un marcador de primera lectura, pero tiene mejor poder. ¿Y qué pasaba cuando el cariotipo era normal y el Doppler era normal? Fíjense la cantidad de cardiopatías. Más muertes fetales, más muertes neonatales, más anomalías fetales. Y en un análisis que hicimos, esto ya tiene sus años, pero es válido porque acá aparece mi amiga Matías, Borrell es de España, de Barcelona, Pilar de Italia, Antolín de Barcelona, Murta era Brasil, etc. Las distintas neuploidías, las distintas edades gestacionales y se medían la A ausente o el índice de pulsatilidad y la A. Miren para Matías, claro, ya descubrió el ducto. Entonces, 91% de sensibilidad. Híjole. Detecto 9 de cada 10 se le pinchó el globo porque fue bajando en la medida que, salvo Murta, que fue encontrándose. Y acá, si bien Nicolai llegó al 94, era porque eran solamente trisomías 21. Y como le dije, el 50% de las trisomías van a tener
algún tipo de alteración cardíaca, fundamentalmente CIA. Entonces, en este estudio, esto es de la Cochrane, de hace unos años, el último que salió de relación al síndrome de Down, fíjense dónde está el ductus venoso aquí. ¿Cuál es el más importante? La A, la translucencia nucal, la PAP-A y la fibreta, más la edad materna. Ese es el que mejor sensibilidad tiene. Después le siguen ya los demás hasta llegar al ductus venoso. ¿Que ayuda? Sí ayuda, sin duda. Entonces, pero la misma Matías llega a decir, a ver, es un segundo nivel de screening, no el primero. Y una vez yo le decía a broma y decía, che, Alejandra, como 96 por 95%, es que cuando vos buscas querés mostrar que vos tienes razón. Y después me di cuenta que no teníamos razón. Ah, genial, me encantó tu respuesta. Muy sincera. Y hoy quedó así, ella misma lo publica después diciendo, no, a ver, yo no, es que es mi afán de intentar, y eso lo dice porque le escuché una vez a ella. Su tema era muy interesante. 15 años de amor con el ductus venoso se llamaba. Y ella te mostraba todas las publicaciones que hizo con el ductus venoso y a llegar hasta esta conclusión, ¿verdad? Entonces, no todos lo hacen así, éticamente hablando. Bien. Acá igual, y se demuestra más adelante, esto fíjense que año 2009, cuando se adiciona el ductus venoso a una translucencia nucal aumentada, los valores para trisomía 21, 18 y 13 y Turner aumentan con y sin ductus venoso. Entonces el valor que tiene hoy el ductus venoso es aislado, ninguno. Asociado a una translucencia nucal, mejora el diagnóstico desde el punto de vista de las trisomías. ¿Por qué? Porque el ciclo cardíaco del ductus venoso le está reflejando lo que está sucediendo en un corazón que no está bien formado, eventualmente hablando, y es un corazón insuficiente. Entonces se traduce en una onda A negativa. Ahora me entienden por qué tanto le insistía que entendamos cada onda. Por eso, si no, no vamos a ver de qué estamos hablando. Bien, pero también, si yo puedo saber lo que sucede con cada una de estas ondas, voy a poder calcular la precarga, la poscarga, y voy a poder calcular entonces lo que está sucediendo a nivel cardíaco. Y por eso es que muchas se analizaron y se encontraron con translucencias nucales normales. Por eso es que aunque tengan una translucencia nucal normal, háganle el ductus. Primero por practicar y segundo por pesquisa de cardiopatías. Efectos estructurales, cardiopatías, hipoxia fetal terminal o poscarga articular derecha aumentada, todas relacionadas al ductus venoso. Y asimismo, como tenemos desde el punto de vista de lo que sucede con la translucencia nucal aumentada, este era el trabajo que yo les mostré de John Hayer. Cuando hablamos de translucencia les mostraba esta imagen, más de 29.000 gestaciones utilizando translucencia nucal solo como teníamos alguna alteración cardíaca. Pero si le agregamos el ductus venoso, aumenta 3 veces más el riesgo de cardiopatías congénitas. Y si el ductus venoso es normal, disminuye a la mitad ese riesgo. Moraleja, hágale. No incluye tampoco. No, pero te orienta. Muy bien. Este voy a dejar porque esto es parte de, por la hora, esto es gemelar. La próxima clase vamos a hablar de gemelar. Y vamos a tener las mismas imágenes que les voy a contar ahí, lo de gemelar. Ahí está Matías de nuevo. Aquí vamos a llegar, aquí sí, este me interesa de nuevo. Le dije, esa sangre que no se mezcla y cuánta cantidad de sangre llega a la aurícula izquierda, está calculada así. Fíjense ustedes, según Kirsel, 20 semanas le llega el 30% de sangre ricamente oxigenada. Entre 30 y 40 llega al 20%. Con tan poco funciona el feto, ¿verdad? Prácticamente en condiciones de anoxia o de un estado hipóxico, fisiológicamente hablando. Pero el restante, eso es
cantidad de oxígeno que tiene en la sangre del ductus o en la aurícula ya. No, de lo que llega a la aurícula. A la Proveniente del auricular. ductus. Pero ¿y lo restante? Va, queda en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pero no llega al corazón primero y al cerebro después. Ah, vale, pasa directo ya. Este pasa, Pero con 20% y 30 antes y después es suficiente para el resto. Ya. ¿No necesita más? No necesita más. Por eso que está en condiciones de baja oxigenación, sí, muy baja. Pero ahora le voy a prestar la nariz. Cuando estamos en condiciones de hipoxia, ¿qué hace el ducto? Se vasodilata. Entonces permite más cantidad de sangre, sí, el 70%. Para asegurar que corazón y cerebro, y ya saben por qué. Te quedan todos muy silenciosos. Entonces, para terminar, ¿qué pasa en la hipoxia? Este es otro trabajo del Enrico Ferrazzi. Sí, italiano. También me tocó hablar de ducto venoso frente a él. Y cité su trabajo y vino y me agradeció después. Él también es un enamorado del ducto, ¿verdad? Entonces, él tiene varios trabajos y fíjense, ya lleva varios años de esto, ¿no? Pero es interesante lo que él pudo demostrar, porque él dijo, ok, vamos a ver la secuencia temporal de los cambios normales del Doppler en fetos con restricciones severas y precoces. Lo que nadie quiere tener, mandémosle a Juana que está jubilada todo el día para que se estrese con un feto de 28 semanas con centralización fetal. Si no, no se va a pesar. ¿Qué dijo él? Separaron dos grupos. En eso, el otro trataba, ¿verdad? Cuando la arteria umbilical está alterada con una onda ausente o hay una centralización fetal, ¿qué pasa? La mortalidad de esos fetos es del 50%, pero se va a producir 15 a 16 días después de que encuentran esos hallazgos. Entonces está en 28 semanas, ok, me va a permitir llegar a 30. Gane algo, uff, muchísimo. 15 días para un prematuro así extremo, me encanta. Ídolo de los pediatras. Pero 15 días y el 50% se va a morir. Teniendo esta condición, lo que hoy decíamos, fenómeno de centralización. ¿Qué pasa con los ductos? Son cambios tardíos. Y los cambios tardíos van a estar dados por el flujo reverso de la umbilical o el flujo reverso del ducto venoso. ¿Qué encontró? Que la mortalidad era también del 50% por 3 a 4 días antes del parto. Va a aparecer mucho. Tú ya la diferencia. El ducto está alterado, tengo 72 horas para que nazca, o si no la mitad de eso se van a morir. ¿Qué hago? Le maduro y le saco. ¿Pero me da tiempo de madurar? Sí, señores, me da tiempo de madurar. Entonces, no es vamos rápido ahora, sí. Maduren primero y dentro de las 48 posterior a eso, 48 horas después le sacan. Perfecto. Pero igual el 50% muere. Claro, pero no voy a esperar a ver qué 50% va a caer. Va a morir el 50% entre 3 a 4 días, pero si yo espero 48 horas, ¿puedo esperar? Sí. Para madurar, si es que no se le maduró. A ese no hay mensaje. Es una mortalidad intraútero, ¿verdad? Intraútero, sí. Intraútero. Pero calculen la diferencia, estoy ganando 15 días si es que yo controlo con el ducto. Que si lo voy a sacar, hoy me preguntaste, centralizado, antes hacía. Y la consecuencia era no, hay una alteración neurológica que después se va a ver, no hay ninguna alteración neurológica. No sé qué. Ya en controles recién así. Entonces estamos delimitados en estas condiciones severas y precoces, porque nos hablo 36 semanas, no, ¿qué es lo que operan? Doctor, el otro era el ducto venoso sin patología. No, anterior. el anterior era cerebral y umbilical. Cerebral está centralizada. Cerebral está centralizada y la umbilical está ausente. Entonces, profe, en una descentralización, Pero eso va a ir después. el ducto venoso lo que está haciendo cuántos días por lo Claro, es lo que hoy le decía. ¿Cómo voy a saber si es la primera vez que le veo? El ducto venoso me va a explicar. Ahí vas a decir para 15 días.
Ahí voy a poder diferenciar, le saco o no le saco. Pero si está descentralizado, probablemente su ducto ya está alterado afuera. Porque no solamente hay problema acá de edema, hay problema abajo en el corazón y suficiente. Y ahí la onda A es la que va a marcar. Ahí es la onda A la que va a marcar. Y el IP, también hay respuesta para eso. Este otro trabajo. Ustedes no me acuerdo, yo creo que nunca se iban a cantar, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces, fíjense, voy a usar onda A o IP. Bachat, otro que estudió mucho restricciones de crecimiento y proteína. Cuando utilizaba diástole cero o nula, se moría el 5.9%. Versus un ductus venoso normal, se moría el 1.9%. Cuando el ductus venoso, tanto del IP o de la onda A ausente, fíjense cómo aumentó la mortalidad 5 veces más que si es que tengo solo la diástole cero o nula. Entonces me da igual que sea un ductus venoso con onda A ausente o IP, los números no son distintos. Cualquiera de los dos es patológico y con cualquiera de los dos puedo manejarme perfectamente. En relación a la muerte neonatal y a la muerte perinatal, los números no cambian. Y el que revolucionó todo esto, y les dije, cuando, esta es la última sí, cuando teníamos la sensación de, decíamos, no, si se altera el ducto venoso, el bebé va a estar neurológicamente mal después, entonces hay que sacarle antes. Ok. Centralización afuera, hoy ya no es así. Este revolucionó todo. ¿Qué dijo? Dijo que este es un estudio europeo, el Trafler, que analizó el seguimiento de fetos con restricción de crecimiento precoces. Y ellos hicieron una combinación de monitoreo fetal, pero no es que nosotros conocemos, el monitoreo fetal electrónico. En el país no hay. No hay. Versus el ductus venoso en una gran cohorte europea, porque reclutaban muchísimos hospitales para poder tener esta casuística. Y analizaron después qué pasaba con los fetos que ellos decidieron la interrupción o el ductus venoso, neurológicamente después, creo que eran 2 años después, o ahí está, 2 años después. ¿Y qué encontraron? No hay razones para dar nacimiento basado solo en los cambios del Doppler cerebral en las restricciones severas y precoces. Porque se pensaba que el ductus venoso era un cambio neurológico tardío, porque ya hay edema arriba, y entonces el bebé a los 2 años, bueno, por lo menos a los 2 años, después, como les dije, puede ser presidente de la República, pero a los 2 años no hay cambios. Entonces, para darle más chance de sobrevida, en vez de sacar ahora y esperar a que el ductus, o sea, espero a que el ductus se altere en vez de sacar ahora, al menos puedo conseguir varios días que es muy positivo para el feto en esta característica. Restricciones severas y precoces, pero muy distinto cuando ya lo que vamos a preguntar que, y la mamá que hace su clase, lo siento, si es una indicación materna, ya no es una indicación fetal. Ahí cambia totalmente el espectro. Ahí sí hay que volver a hacer. Ahí sí. Doctor, en este caso entonces, la umbilical puede estar alterado, también la cerebral media, pero sin que el ductus venoso esté modificado, demostrando la hipoxia, digamos, no voy a sacar eso. Ahora bien, cuando el ductus venoso tenga un onda A ausente o negativo, ahí recién voy a... Exacto. Tienen bebés prematuros. Perdón, ahora te Bebés paso para prematuros. Por eso es que Sí, claro. yo le dije de esta manera, ahora me van a dar la razón. El ducto, el Doppler es muy fácil, on, off y después apretar el. Ya está. Pero ustedes se dan cuenta del tiempo que tardamos en entender fisiopatológicamente cada uno de los vasos y por qué vamos a ahora me entienden. Eso para mí es, ya te paso, eso para mí es lo importante, que entendamos por qué pasa eso y qué hacemos todos, vos qué decís y no le sacamos, bueno, yo confío en lo que me digan. Entonces ustedes como ecografistas son los que mañana le van a decir, sacarle o no le saqué. Y van a tener fundamentos
fisiopatológicos para estar seguros de lo que están haciendo. Claro, se puede morir, sí, a todos se pueden morir, por supuesto, pero si hicieron lo que la evidencia les marca desde el punto de vista hemodinámico y están haciendo bien. Por eso hay que tomarse el tiempo, y les dije yo, lo que no soy ginecólogo le va a costar mucho más, porque va a ser difícil entender fisiopatológicamente qué pasa. A los ginecólogos sí, mucho más rápido. Pero le doy el consejo a los otros que empiecen a leer hemodinamia materno-fetal para poder comprender todo el cambio. ¿Quién me va a decir? Allá primero y después más. Con respecto a lo que dijo, bueno, depende mucho de la gestación en la que se encuentre. Claro, totalmente. Estamos hablando de condiciones severas y precoces. La pelota de ataque la vamos a mandar a Juana que está relajada. Esa es la situación. Hay veces que nos vamos a esperar que salte el minuto. Exacto. Sí, cuando te Claro, exacto, totalmente. Pero antes le sacábamos 28 semanas y le podía dar más de llegar a 31, 32 y tiene más chance. Muchísimas más. Y sin daño neurológico.